como estuvimos adelantando ahí, tenemos una comunicación directa ahí en Jujuy con nuestro compañero de La Poderosa, Nelson Mendoza, mi tocayo, que, bueno, ahí estuvimos intercambiando, ya nos conocíamos de antes y demás en diferentes instancias. Bueno, queríamos hablar con él justamente para conocer las novedades de cómo sigue la lucha del pueblo jujeño. Nelson, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿nos escuchás? Hola Nelson, bueno, ya nos habíamos saludado acá en Jujuy, así que bueno, que hayas llegado bien allá. Bien, seguramente ya habrás comentado también las novedades que llevabas para allá y de toda la situación que está pasando acá en Jujuy, que la verdad que es una pena, no, y ahora la verdad que es una situación media desesperanzadora en realidad, pero bueno, como dice la canción, aquí estamos y aquí seguimos, porque no nos queda otra, ya nos hemos caído muchas veces y siempre nos hemos levantado, así que lo que nos queda es levantarnos y tratar de levantarnos y bajar la reforma, o por lo menos esperanzarnos que dentro del marco de la Constitución Nacional se pueda analizar e intervenirla. Claro. Nelson, acá te saluda Lilian, también compañera de La Garganta. Quería preguntarte al respecto de, que estuve escuchando en realidad y viendo algunas preocupaciones por el después, ¿no? El qué sucederá después también de toda esta resistencia y demás con las comunidades originarias, con los docentes y también con todas las personas que están en contra de esta reforma en materia de persecución, ¿no? Y en materia también de que de que los medios muchas veces no lo levantan a menos que tenga esta llegada y demás. ¿Vos qué crees que suceda en el después en esta materia? No, yo creo que el después se viene muchísimo más jodido. Ahora estamos, de hecho, lo primero que hace el Tribuno de Jujuy, que es uno de los medios más importantes, digo casualidad, el dueño es Rivarola, el presidente del PJ, no saca una tapa que dice entra en vigencia la nueva Constitución, ya para decirnos, bueno, que a partir de ahora todo aquello que eran los puntos más polémicos, que era la criminalización de la protesta y después la expropiación de las tierras, ya va a entrar en vigencia y va a ser un poquito más complicado. Ayer, por ejemplo, si me preguntás de los docentes, llamaron a cerrar las paritarias, ¿no? Como un acto también de dividir, por un lado la lucha docente y por otro lado dividir o no actuar para atender las necesidades de las comunidades, ¿no? Y un poco una imposición prácticamente de cómo se iba a cerrar o de qué manera se iba a cerrar, ¿no? Es estamos hablando de un piso salarial que a muchos no les está conveniendo, por lo tanto, después de 19 días de lucha, algunos ya piensan que sí. Bueno, y un poco la medida es para separar o para dividir lo que es la lucha de los docentes, pero bueno, yo creo que hay una preparación también, ¿no? En el marco de que la secretaria gremial también tiene la suficiente energía e inteligencia para darse cuenta de un montón de cosas y actuar en pos de eso. Pero bueno, la situación es bastante compleja. Ahora las comunidades se siguen apostando a las orillas de la ruta, en este caso no se ha consensuado poder realizar una carpa, ¿no? En el pueblo de Pudamarca, en la ruta que da al pueblo de Pudamarca, que es uno de los pueblos turísticamente más importantes, y poder, bueno, visibilizar y por lo menos no cortar la ruta, a menos que hoy por lo menos están dejando paso, pero para los otros días que esa carpa quede ahí, claro, para manifestar y que se pueda visibilizar, por lo menos no dejarlo así nomás. Vemos que esto, ¿no? Lo que mencionabas con respecto a los docentes y a que están viendo el tema paritarias y demás, también un poco con eso nos damos cuenta de que se les podía aumentar el salario, se les podía aumentar el sueldo, solamente que era una decisión no hacerlo porque evidentemente lo están discutiendo. Con respecto a los cortes en las rutas, vimos también que muchas personas que necesitaban pasar por ahí y demás, sus testimonios eran de que
quienes estaban realizando los cortes, incluso les alcanzaban comida, les alcanzaban bebida, digo, se genera también ahí una cuestión de cuidado, ¿no? Incluso y de respuesta, como siempre, de las comunidades y del pueblo empobrecido de, bueno, plantar una olla para garantizar lo mínimo indispensable, que es un plato de comida. ¿Qué es lo que estás viendo allá también con respecto a esto? ¿Y qué te dicen tus vecinos y vecinas? Lo veo como vos, porque justamente habla de la empatía. Por ahí siempre se habla de cómo nos organizamos o para, por ejemplo, dar un plato de comida, para llevar leña, mercadería, llevar los insumos necesarios, logística, ¿no?, de las comunidades. Yo creo que eso está en, pienso yo, no como en ninguna otra marcha, por ahí que todo esto de las asambleas, de esta lucha se organiza en pos de las organizaciones sociales que, bueno, ya tienen estructura. En este caso son las comunidades las que salen y que ya sabemos que hay un ADN comunitario, que uno se empieza a preocupar por el otro, ¿no? Obviamente hay que diferenciar de que por ahí no hemos tenido la preparación suficiente para analizar, para un poco recapacitar lo que ha sido la reforma, obviamente por los tiempos como se han dado entre gallos y medianoche, o porque lo han hecho en apenas 13 días. Sí. Entonces, pero sin embargo, amén de eso, yo creo que ahora muchos de los vecinos y vecinas han empezado como a tomar conciencia de lo que significa esta reforma y han empezado a organizarse para asistir a hermanos, compañeros, compañeras, vecinos y vecinas, sí, que estaban yendo a justamente a Purmamarca para ejercer, bueno, ahora el derecho, ¿no? Sí. Ahora un poquito más complicado, pero en ese sentido. Yo creo que esto debe pasar también en las otras comunidades, ¿no? Porque sí, ustedes tienen que saber que así como la comunidad de donde yo estoy, que es Huella y que está una asamblea, hay una comunidad originaria, ¿no?, de derecho, que se llama la comunidad de origen del Churcal, son más o menos más de 200 comunidades, ¿no?, que están inscritas con personería jurídica. Después, por ejemplo, con el caso de Huella, que yo pertenezco a una comunidad, pero no es que tiene la personería jurídica, sí, sino más que la del Churcal, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí habla también que mucho de lo que no estábamos en esa, de derecho, en cuanto a la personalidad jurídica, tampoco no nos han consultado. Solamente en la reforma firman, creo que menos de 70, no tengo el dato preciso, pero si uno se pone a pensar en todas las comunidades, es un montón. Y ahí habla a las claras de que se ha tomado, ¿no?, esta medida a las espaldas de las comunidades sin consulta previa, como lo dice el artículo, ¿no?, 169 de la OIT. Nelson, y justamente algo que conversábamos para cerrar, estamos hablando con Nelson Mendoza, compañero de La Poderosa ahí en Jujuy, en Huella específicamente, y también docente. Quería, nada, como último mensaje tal vez un análisis tuyo breve sobre qué viene ahora en términos de organización, porque un aprendizaje que vos mencionaste ahí en la ruta, me comentabas, es, bueno, el aprendizaje que tenemos ahora en las comunidades es armarnos mejor, organizarnos mejor, sobre todo para pulir las diferencias, ¿no? Claro. A ver, aguardame un minutito. Sí. Sí, pasa que también el tema de las señales, viste, ahí sí, siempre... Sí, es un poco complicado. No pasa nada. Bien, me repetí la pregunta y les pido perdón a toda la audiencia porque justo me encontré en alguna situación. No pasa nada. Sí, decime. Sí, no, básicamente, ¿qué aprendizajes como comunidades ahí originarias se llevan después de esta experiencia, ¿no? Teniendo en cuenta tantas internas y diferencias también que existen. Sí, al ser muchas comunidades, obviamente nunca vamos a podernos poner de acuerdo, ni siquiera, o sea, y en este poco tiempo. Lo que sí rescato es que las comunidades, a raíz de que ni siquiera podían estar, no les pedíamos que por ahí miren la tele, ¿no? Sino que miren hacia afuera, que salgan y van a tener justamente un cerro, un río, animales sembrados, ¿no? Y pensar en pos de eso. Yo creo que las comunidades un poco se han movilizado,
y también se han enojado en raíz de eso, porque acá le están quitando el territorio, ya no iban a tener derechos sobre su territorio ni Claro. consulta. Yo creo que no había que ir mucho más, ¿no? Por eso vuelvo a repetir, mi análisis es que también hay gran parte de la sociedad que está haciendo un silencio, ¿no? Por ahí que no están bien informados, también porque también puede entrar en la complicidad, ¿no? Claro. Del silencio, pero que también no están entendiendo, y entiendo que acá hay un gran cerco mediático, lo cual demoniza todo lo que estamos haciendo nosotros dentro de la comunidad, de lo que estamos haciendo los docentes, ni hablar de lo que ha sucedido el día 20 en San Salvador de Jujuy, ¿no? De los violentos, de que vienen desde otros lugares, la izquierda, el kirchnerismo, alguna gente pagada, bueno, todo eso por ahí les cuesta salirse de ese lugar y replican y repiten, porque tengamos en cuenta que también en un pueblo como Tilcara, que tengamos por lo menos 2 radios más importantes, digo 3, ¿no? Hay una que está mostrando, pero el resto está replicando las radios de Buenos Aires y escuchan La Canosa y entre otros impresentables que ni siquiera puedo nombrar. Entonces es muy complicado llegar de esa manera. Entonces creo que aquel vecino que por ahí está en la parte urbana o está de alguna manera acomodado, no le falta ni una cosa ni la otra, se cree de una clase social mucho más alta, piensa lo que escucha que es de la radio, ¿no? Y esa radio justamente nada que ver con ese contexto, sino un contexto que está en Buenos Aires. Claro, viene a replicar solamente lo que ya exactamente. otros medios Entonces, dicen. son esos vecinos a los que hay que empezar a convencer, lo que hay que directamente decirles que se apague la tele. Y bueno, y después después los vecinos, vecinas, hermanos, hermanas que están en las comunidades y que viven la práctica cultural de sembrar, de cocinar, ¿no? De hacer rituales que generalmente hacemos, Sí. Que son todas las comunidades, yo creo que salen, ¿no? De inmediato justamente a defenderlo. Eso yo creo que está muy marcado y por ahí se explica, ¿no? De hecho ayer había una convocatoria, una marcha por la paz, ¿no? Fue medio bizarro todo, pero bueno, pero ahí uno ve justamente quiénes van por un lado y quiénes van por otro lado, pero que bueno, hablamos también de una diferencia social acá en Jujuy muy importante, y esto se va a ver en los barrios, y esto, no, yo creo que debe pasar lo mismo allá, o no sé, pero acá es muy marcada esa diferencia, y a veces no nos damos cuenta porque bueno, también estamos en nuestro mundillo, en esto de la comunicación, tenemos problemas como el alcoholismo, tenemos problemas históricamente de la educación, entonces a partir de eso creo que no estamos pudiendo de alguna manera ver la realidad, pero la realidad se plantea en las comunidades, y las comunidades son las que salen a bancar todos los días, o por lo menos en estos días, con la comida, con la leña, con abrigo para que todos los hermanos y hermanas que ustedes habían visto en Puramamarca pudieran estar. Nelson, justamente te invito a escuchar uno de los tantos contenidos que tenemos de La Garganta Poderosa. Bueno, una de las voces es Mercedes Sosa, docente, secretaria general de CEDEMS, Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior. Alejandro Vilca, también del FIT PTS de Jujuy. Bueno, vos también en el audio, y bueno, te agradecemos la comunicación. No, yo se los agradezco a ustedes. Bueno, como ya sabemos, porque a raíz de este cerco mediático es bastante complicado, ¿no? Que sentir el acompañamiento de otros sectores, de otras comunidades, de otros lugares de la patria baja, que en realidad nos acompañe y sienta y entienda lo que está pasando acá en Jujuy. Porque por ahí es muy complicado explicarles qué es una comunidad, cómo se vive y por qué salen, pero bueno, porque esto no pasa generalmente en todos lados,
y entonces es necesario hacerlo de esa manera. Muchísimas gracias, Nelson. Escuchemos entonces el material, que también tenemos una exclusiva con Milagro Sala. Una sensación de injusticia muy grande. La verdad es que esta reforma constitucional podría haber tenido otro camino, podría haber sido consensuada. Lamentablemente este gobierno rompió todo pacto social con su pueblo, porque además en cada una de las manifestaciones, la expresión de una acusación de que esta es una operación partidaria, eso es desconocer el reclamo genuino de cada uno de los sectores que día a día en estas 2 semanas de paro de los docentes jujeños se han ido avecinando, han ido acompañando y también han ido expresando qué es lo que estaban necesitando, qué derechos venían siendo ya postergados, violentados, lesionados, no garantizados, y cómo una nueva constitución hace peligrar aún más esos derechos. Nos están viendo, ¿no? Acá durante mucho tiempo Gerardo Morales tuvo una política de ir contra el derecho a la protesta social con un código contravencional. Ese código lo aprobó junto con el peronismo y creó mucho miedo, ¿no?, hacia los trabajadores estatales para pelear por aumento salarial. Entonces Gerardo Morales aprovechó eso para aplastar los salarios y los ingresos de los trabajadores. El primero es la criminalización de la protesta y segundo, que es la apropiación de los territorios de las comunidades originarias. Nosotros por eso decimos no a la reforma con la que se quiere implantar. Jujuy no está bien, Jujuy está mal y somos seres humanos que vivimos, que por nuestras venas corre sangre, somos de carne y hueso, somos parte de la Argentina. No es que no seamos, somos parte de la Argentina y esto es lo que le pedimos a muchos que nos escuchen, Hay mucha corrupción en nuestra provincia, aumentó mucho la droga, aumentó muchísimo la delincuencia, aumentó muchísimo la desocupación. No tenemos salud y educación garantizados. De la noche a la mañana aprueban la reforma de la Constitución y te lleva el pueblo por delante. La verdad que es doloroso lo que hoy pasa en Jujuy, es muy doloroso. Como jujeña te lo digo, ¿no? Me duele en el alma que haya esta fuerte represión, ¿no? Creo que eso se dio esas dos caras, ¿no? Un régimen en crisis, la gente en las calles, pero también repudiando a estos acuerdos y a aquellos que vienen gobernando para los ricos, ¿no? Porque eso hay que decirlo. Gerardo Morales lo que esconde es que quiere un régimen, una provincia diseñada para el saqueo de nuestros recursos y nuestros bienes comunes como el litio, pero también hace una provincia donde haya ese contraste, la concentración de la riqueza en pocas manos y mucha pobreza y desocupación, que es la que vive continuamente el pueblo y hoy la empresa de Cebar. Este es un laboratorio que se está implementando acá en Jujuy que va a repercutir por el resto del país. No podemos dejar pasar así nomás. Así que gritamos muy fuerte de acá de Jujuy, de Escuella, de las comunidades originarias. No somos turistas piqueteros, a nosotros nadie nos paga por venir acá. Tenemos convicción de las comunidades, de defender nuestra tierra, nuestra agua, nuestros animales. Allá.